Bueno, muy buen día. Damos una grata bienvenida a todos quienes asisten en la noche de hoy, queridos hermanos y demás invitados. Empezaremos entonces esta videoconferencia. Orden cumplida, venerable maestro. Gracias, querido hermano Nicolás. Hemos tenido o se han presentado algunos problemas de comunicación para nuestro muy respetable gran maestro que está en una zona rural. Entonces le voy a pedir el favor a nuestro diputado gran maestro, querido hermano Néstor Raúl Vanegas, que por favor se sirva a instalar formalmente esta interesante tenida de esta noche. Venerable maestro, muchas gracias. Un saludo muy cordial para vos, hermano. Un saludo para los venerables maestros de las logias organizadoras del día de hoy. Por inconvenientes del muy respetable gran maestro, el día de hoy daré inicio a la conferencia. Quisiera extender un saludo muy fraterno a la doctora Gladys Amezquita Pulido. Este auditorio de hermanos ávidos de conocer cuáles son sus compromisos tributarios, verdaderamente estamos complacidos de recibir la luz de vuestros conocimientos. Entonces, está cordialmente bienvenida a este auditorio y venerable maestro José Dolores Bastos, entonces podemos dar inicio a las actividades. Gracias, querido hermano diputado gran maestro. Está nuestro muy respetable gran maestro por vía telefónica, Nicolás, me dice. Efectivamente, venerable maestro, se encuentra con nosotros. Entonces, démosle la palabra a nuestro muy respetable gran maestro y luego yo paso a mencionar los nombres de los venerables maestros de las logias anfitrionas. Entonces, dale la palabra a nuestro muy respetable gran maestro. Orden cumplida, venerable maestro. Buenas noches a todos los asistentes a esta importante reunión, a nuestra conferenciante, nuestra querida cuñada, la doctora Amezquita. De verdad, estamos muy complacidos de poder escuchar estos tips, estas pautas que debemos tener en cuenta, aquellos que debemos presentar la declaración de renta para el año grabable ya 2020, pues porque las reglas del 2019 ya están fijadas, pero es muy importante escuchar este tipo de conversatorios para poderle cumplir a nuestro país, como alguna vez lo juramos en nuestras ceremonias, a las leyes de nuestra república. Bienvenida, gracias, venerable maestro José Bastos, gracias a los venerables maestros de las logias organizadoras, gracias a los queridos hermanos participantes de todas partes de Colombia y del mundo que aquí se hagan, y gracias a los grandes maestros que nos acompañan en esta noche, y esperamos que sea de todo el agrado de los asistentes este importante conversatorio tributario, que por cierto causa mucho escozor, es un poco denso, pero es muy importante conocer las reglas sobre las cuales nos movemos. Es gusto estar con vosotros y los acompañaré en la medida de lo posible por este medio. Adelante, doctor Amezquita, querida cuñada, es todo tuyo escenario. Muy amables. Muchas gracias, muy respetable gran maestro. Quiero recalcar que la conferencia de hoy, las logias anfitrionas, somos 7 logias que hemos organizado esto. La logia Aquileo Parra, cuyo venerable maestro Segundo Gabriel se encuentra presente. La logia Manuel Lancísar, venerable maestro Luis Hernando Ballestas, también presente. El venerable maestro de la logia Veritas Vinci, la logia Géminis, el venerable maestro Daniel Saldarriaga presenta excusas por un inconveniente de última hora. La logia Estrella de América, venerable maestro Mauricio Lora, que también se excusa también por un problema de última hora, es posible que llegue más tarde. La logia Fraternidad número 8, logia muy querida por nosotros, el venerable maestro Carlos Rodríguez también presente, y la logia Constructores de la Armonía que tengo el honor de dirigir. Damos la bienvenida a nuestra querida cuñada, la doctora Gladys Amezquita, esposa de nuestro querido hermano, de nuestro pero muy querido hermano Guillermo Barato, miembro de la respetable logia Aquileo Parra.
La verdad, ella está aquí no tanto por Guillermo, sino por las relaciones comerciales que tenemos con ella y dada la fe que podemos dar de su capacidad profesional, su brillante hoja de vida, su experiencia, etcétera. Entonces es un honor tenerla con nosotros. Y Gladys, tienes la palabra. Ha sido una iniciativa muy oportuna, teniendo en cuenta que el próximo 11 de agosto se inicia la presentación de las declaraciones de renta para personas naturales. Vamos a tener un querido hermano relator, que es el querido hermano Fernando Coca Collazos, quien es una persona de nuestro taller, pero las preguntas serán seleccionadas por los venerables maestros. Tendremos de moderadores al querido hermano venerable maestro Carlos Augusto y el querido hermano Fernando Coca. Entonces, y también le vamos a dar la palabra a nuestro querido hermano Enrique Cardoso, quien ya le dije a Gladys que es un hermano muy versado y de mucha sapiencia en estos temas de auditoría y de contabilidad, que nos ha honrado estando en la noche de hoy en esta conferencia, que de seguro, como lo decía el muy respetable gran maestro, será muy ilustrativa y útil para todos los que tenemos que cumplir con pagar al César lo que corresponde. Entonces, mi querida Gladys, es un honor y tienes la palabra. Estamos atentos. Muchas gracias, venerable José Bastos. Un saludo especial al gran maestro Alexander Alarcón, a los grandes maestros, grandes maestros, venerables maestros, queridos cuñados e invitados e invitadas especiales. Para mí es un honor estar acompañándolos en esta tarde de hoy. Este conversatorio va a ser realmente un conversatorio corto respecto de toda la extensión que tiene el impuesto de renta para las personas naturales, en especial con las nuevas normas que están rigiendo, pero esperamos que por lo menos los temas más importantes sean tocados en esta reunión. Damos iniciación así con unas generalidades de forma en este momento para la presentación de la declaración de renta, y que de pronto por circunstancias de la vida por lo general se nos presenta y se nos olvida que debemos hacerlos. Y el primero es tener el RUT debidamente actualizado. ¿Por qué el RUT debidamente actualizado? Porque básicamente la importancia de tener el RUT actualizado está centrado en dos directrices. El RUT es la llave de ingreso y de acceso de nuestra comunicación con la Dirección de Impuestos. Allí están las direcciones de notificación y las actividades económicas. Cuando nosotros vamos a hacer nuestra declaración de renta, tenemos que ingresar la actividad económica con la cual vamos a presentar nuestra declaración, y nos va a permitir la página de la DIAN seleccionar solamente las actividades que tengamos habilitadas en el RUT. Y la otra es la dirección de notificación, que obviamente en este tiempo han llegado muchas notificaciones a las direcciones que estaban en los correos, en los RUT, y si el RUT está desactualizado, es muy probable que tengamos notificaciones que no hayamos recibido, no podamos recibir, porque el correo electrónico en el RUT estaba desactualizado. Si la persona natural está obligada a presentar su declaración electrónica, pues también con anticipación debe verificar que tenga activado el instrumento de firma electrónica y que está vigente para hacerlo. Para verificar si el instrumento de firma electrónica está abierto, pues debemos ingresar por la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y en mis actividades seleccionar ahí gestionar firma electrónica. Una vez se gestiona la firma electrónica, nos aparece esta pantalla, la cual nos permite ver cuál es la vigencia de nuestra firma. Y además nos permite probar el instrumento de firma. Cuando le damos probar el instrumento de firma, básicamente, ¿qué podemos hacer allí? Y es verificar que las contraseñas que tenemos para la firma de la declaración y la presentación funcionan en debida forma. Otra que es una sugerencia simplemente, pero que considero también importante, es consultar la información que tenemos registrados como contribuyentes en la página de la DIAN. Esta información
que es el producto de toda la información exógena que han enviado todos los contribuyentes, que ya el tiempo de registro y de envío a la DIAN pasó, pues va a tener la información tanto de los costos de esas personas que ya reportaron, que para nosotros se van a convertir en ingresos, con nuestras retenciones en la fuente, los saldos en los bancos, y mucha información allí que podemos verificar si realmente corresponde a lo que fue nuestra actividad económica durante el año gravable de 2019. Si no está esta información correcta con lo que las actividades que nosotros hemos desarrollado, es nuestro deber informar a la DIAN. Hay un link también especial para informar sobre estas irregularidades o la información que nos parece que no corresponde, porque en última se va a generar una diferencia entre lo que esté reportado en esa información exógena y lo que nosotros tengamos reportado en la declaración de renta. Esas diferencias pueden originar a futuro que el contribuyente pues sea requerido para corregir su declaración y pues obviamente pagar las sanciones correspondientes y los intereses o el mayor valor impuesto que se pueda generar. Esas son como las cositas de forma. ¿Quiénes están obligados a presentar declaraciones electrónicas? Las personas naturales que por el cargo que ostentan como representante legal, revisor fiscal o contador público de los obligados a presentar declaración electrónica, pues también las personas naturales que ocupen esos cargos están obligados. Las personas naturales residentes en el exterior también. Y quienes están obligados a declarar impuesto al patrimonio de normalización tributaria de activos en el exterior también tienen que hacerlo en forma electrónica, por estas tres documentos para declarar no existen litográficamente. ¿Qué quiere decir esto? No porque estamos obligados a presentar declaración de impuestos, estos tres últimos declaraciones, si nosotros no estamos obligados a presentar declaración electrónica, la podemos seguir presentando en papel, pero la idea es que pues si ya tenemos una firma habilitada, pues hagamos uso del proceso de presentación de la declaración electrónica. Otra situación importante que debemos tener en cuenta es cuando nuestra declaración requiere la firma de contador público. El artículo 596 del Estatuto Tributario lo menciona y establece que únicamente los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. ¿Cuándo? Cuando el patrimonio bruto del último día del año, periodo gravable, o los ingresos del año, para este caso 2019, sean superiores a 100.000 UETs, que corresponden a 3.427 millones de pesos. Es algo que a veces pasamos de largo y presentar la declaración sin la firma de quien está obligado a presentar, pues se da por no presentar. ¿Quiénes son contribuyentes? En general, todas las personas naturales somos contribuyentes del impuesto a la renta, independientemente de que tengamos que presentar o no declaración. Si nosotros no estamos obligados a presentar, nuestros impuestos van a ser la suma de las retenciones que nos han practicado durante el año gravable. Y con ello, como que hemos dado cumplimiento al compromiso que tenemos de contribuir con el Estado. Para este efecto, también son contribuyentes pues, del impuesto a la renta y de ganancias y su complementario de ganancias ocasionales todas las personas naturales, nacionales o extranjeras que tengan residencia en Colombia. Y hago énfasis en la residencia porque vamos a ver más adelante cómo se comporta si soy residente o no residente. Las personas naturales extranjeras que reciban rentas en Colombia también son contribuyentes y las sucesiones ilíquidas de causantes nacionales o extranjeros que en el momento de su muerte pues residían en Colombia. Para efectos tributarios, el impuesto sobre la renta, las ganancias ocasionales constituyen un solo tributo. Eso es establecido en el artículo 5 del Estatuto Tributario y así como tal se presenta también el formulario que ya viene diseñado para cumplir con este requisito. El hecho generador del impuesto a la renta es la obtención de todo ingreso ordinario o extraordinario susceptible de producir un incremento en el patrimonio. ¿Y cuando un ingreso es susceptible de producir un incremento en el patrimonio? Cuando ese ingreso es susceptible de capitalizar, así esa capitalización no se haya dado al final del año gravable. Contrario, no son susceptibles de producir incremento los reembolsos de capital
o las indemnizaciones por daño emergente. Entonces, los reembolsos de capital, pues simplemente yo estoy cambiando un activo de pronto por otro, y la indemnización de daño emergente, pues que simplemente estoy reconociendo, recuperando un activo que en algún momento tuvo un suceso especial. Los sujetos pasivos son todas las personas naturales y sucesiones ilíquidas, como ya habíamos conversado, pero hay que hacer énfasis en este momento en que los cónyuges se graban de manera individual. Cada uno presenta sus declaraciones, tanto de sus ingresos como de su patrimonio individual, y los menores de edad son sujetos pasivos en forma independiente cuando ellos poseen bienes que usufructúan directamente. Los deberes formales, obviamente, los deben ser cumplidos por los padres. ¿Quiénes están obligados a declarar? Para este año grabable 2019, estamos obligados a declarar que todas las personas naturales que posean un patrimonio bruto superior a 4.500 VT, que para este año grabable son 154.215.000 pesos, o que tengan unos ingresos brutos superiores a 1.400 VTs, que corresponden a 47.978.000. Como ustedes ven, pues las cifras son bastante bajas porque son ingresos de todo un año, o que hayan hecho compras o consumos con tarjeta de crédito, o compras en general también superiores a 47.978.000 de pesos. Hasta aquí viene como la obligación de presentar la declaración, y se desprende de ello que hay personas personas naturales que no están obligadas y no cumplen con esos topes que acabamos de ver. Las personas que no estén obligadas pueden presentar declaración de renta cuando les hayan practicado retenciones en la fuente, y esas declaraciones producen todos los efectos legales normales. Entre ellos, pues pueden solicitar en caso de que tengan un saldo a favor, pueden solicitar la devolución de ese saldo a favor. Creo que me pasé en la diapositiva anterior, la suma de los ingresos de las consignaciones bancarias, que también superan los 47.978.000 pesos, y para ello vale la pena hacer énfasis en que las consignaciones son todas las consignaciones que tengamos por todos los conceptos, independientemente de que no sean ingreso como tal laboral, de producto de mis actividades económicas, sino yo hice una consignación por un crédito que me dieron, o vendí un inmueble, o presté mi cuenta para que alguien consignara y volviera a retirar. Todas las consignaciones se tienen en cuenta para determinar el límite de si estamos o no obligados a declarar. Diferente es qué va a pasar cuando ya estemos haciendo nuestra declaración, porque no quiere decir que todas nuestras consignaciones necesariamente sean rentas. El tratamiento pues ya se le va a dar dentro del formulario de la declaración. Y vamos a adentrarnos un poco en la residencia para efectos fiscales. Cuando ingresamos a la página de la DIAN, la página nos hace esta pregunta: ¿es usted residente fiscal en Colombia para efectos tributarios? Y de lo que lleguemos a definir en ese momento, pues va a tener sus efectos en el contenido, presentación de la declaración, liquidación de los impuestos y de las obligaciones adicionales que tenemos en relación con la declaración de renta. ¿Y qué se entiende como residencia para efectos fiscales? La residencia está establecida como la permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días, por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y de salida al país, durante un periodo cualquiera de 365 días, no entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, sino entre un periodo cualquiera de 365 días calendario, en el entendido de que cuando esos 365 días y la permanencia continua o discontinua me cubra 2 periodos grabables, me consideraré residente en el segundo periodo gravable. Aquí en esta gráfica pues lo podemos ver más claramente. Está en la estadía en un año gravable, que hasta que es diciembre 31, de 100 días, pero yo completo con la segunda estadía en el 2020 los
83 días en este periodo de 365 días de agosto a julio, tendré la residencia para efectos fiscales para el año gravable 2020. Todas estas definiciones de residencia están establecidas en el artículo 10 del Estatuto Tributario. El numeral tercero, pues, nos hace unas consideraciones especiales sobre qué condiciones debemos cumplir para considerarnos residentes fiscales. Y es ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable cumplamos con alguna de estas requerimientos que establece la norma. Y es que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia en el país. Que el 50% de los ingresos o más sean de fuente nacional. O el 50% más de sus bienes sean administrados en el país. O el 50% o más de los activos se entiendan poseídos en el país. O habiendo sido requeridos por la administración tributaria para demostrar su condición de residentes en el exterior, no se haya podido hacer por las circunstancias que sea y sobre todo no tener la certificación de residencia en el exterior. O quienes tengan una residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como un paraíso fiscal. Y pues ya sabemos que hace algunos años se establecieron los paraísos fiscales, pero estos requisitos tienen una excepción. Yo soy nacional y no me considero residente si tengo el 50% o más de mis ingresos anuales tienen su fuente en una jurisdicción en la cual se tenga el domicilio, o el 50% más de los activos se encuentren localizados en una jurisdicción en la cual el contribuyente tenga su domicilio. Estas son las dos excepciones que, aunque yo cumpla las anteriores, me hacen calificar como un no residente. Impuesto, una vez definido si yo soy residente o no para efectos fiscales, voy a tener una connotación especial. Y es, si soy residente, tributo sobre mis rentas mundiales. ¿Qué quiere decir esto? Tributo sobre todas mis rentas, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y mis activos o mi patrimonio de fuente nacional y de fuente extranjera. El no residente no. El no residente tributa solamente sobre sus rentas de fuente nacional y su patrimonio nacional. El residente declara en el formulario 210 y el no residente declara en el formulario 110. Y esto tiene unas connotaciones especiales en lo que respecta a la depuración del impuesto sobre la renta. Y es el residente hace un sistema cedular que está establecido en el artículo 330 del Estatuto Tributario, liquida sus impuestos con base en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que tiene una tabla progresiva. La cédula de pensiones igual tributa sobre esa tabla de las 241, y para las cédulas de dividendos aplica el artículo 242 del Estatuto Tributario. El no residente hace la depuración de la renta líquida de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario, presenta en el formulario 110 y tiene pues también una tarifa especial para el manejo de sus dividendos. Entonces, fíjense la importancia de que uno pueda clasificarse como residente o no residente para saber qué va a pasar y cómo va a presentar su impuesto de renta. Los plazos para presentar la declaración de renta inician el 11 de agosto teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NID, sin el dígito de verificación, y empieza por los dígitos más altos, 9900, y el 21 de octubre terminan en el 0102. Esas mismas fechas tenemos que tener en cuenta, son las que se van a utilizar para la declaración de activos en el exterior. Presentamos nuestra declaración de renta y ese mismo día deberíamos presentar, o bueno, con anticipación deberíamos presentar activos en el exterior, pero el plazo va a ser para los 12 meses. ¿Cuáles son los sistemas de determinación? En los últimos años hemos tenido un sistema cedular. Hasta el año 2018 estuvimos con las cédulas establecidas
en la ley 1819 eran 5 cédulas. Este año con la ley 1943 cambia y se convierten en 3 cédulas, pero que dentro de la conformación de estas cédulas, pues mantenemos más o menos la misma estructura de las 5 cédulas, y para el año gravable 2020 estaremos con la ley 2010, también con la cédula, con la sistema cedular. La determinación de la base gravable. ¿Cómo determinamos la base gravable? Entonces, ya dijimos, hay una renta cedular, hay unas rentas, las cédulas son 3 en este momento para el año gravable 2019. La cédula general, que incluye las rentas de trabajo, de capital y no laborales, que eran las 3 anteriores que conformaban para llegar a las 5, y se mantienen la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Otra obligación adicional que tenemos es el reporte de conciliación fiscal. El reporte de conciliación es un mecanismo de control que permite hacer la depuración o la estructura de cómo yo presento yo mis cifras de la declaración de renta a partir de mis registros contables. ¿Por qué? Porque como las personas que están aquí, que conocen de contabilidad, estamos bajo unos marcos nuevos normativos que inicialmente la Administración de Impuestos había definido. Vamos a tener una contabilidad separada para efectos fiscales, vamos a hacer un proceso contable adicional y las cifras fiscales van a ir por un camino diferente. O sea, la contabilidad iba a estar completamente separada de las cifras fiscales. Posteriormente, en las normas dijo definitivamente no, vamos a arrancar con las cifras contables y vamos a hacer las depuraciones o los ajustes necesarios para llegar a las cifras fiscales, reconociendo que hay diferencias en los devengos, en muchos costos y deducciones y el tratamiento de algunos activos y pasivos. Ese reporte pues concilia esas diferencias entre la aplicación de los marcos normativos, tanto contables, para llegar a las cifras fiscales. ¿Quiénes reportan esa conciliación fiscal? Los obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal son todas las personas obligadas a llevar contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan llevarla. ¿Quiénes reportan la conciliación a través de los sistemas informáticos? Los obligados a los declarantes que tuvieran ingresos brutos fiscales superiores a 45.000 VTs, ¿qué quiere decir? 1.542 millones de pesos, 150.000. Los demás debemos diligenciarlo y conservarlo para ser presentado en caso de ser requerido por la DIAN, pero no debemos olvidar es que todos los obligados a presentar la conciliación, pues son los obligados a llevar contabilidad. ¿Y quiénes llevan contabilidad? Los comerciantes, básicamente por norma del Código de Comercio. ¿Cómo se presenta ese reporte de conciliación fiscal? Y aquí vamos a seguir hablando de los residentes y no residentes. Los residentes que presentamos declaración de renta en el formato 210, presentamos el reporte de conciliación fiscal en un formato 2517. Quienes no son residentes presentan su declaración de renta en el formulario de 110 y el reporte de conciliación fiscal es del 2516. No olvidemos los 1.542 millones de pesos para presentarlos a través del servicio informático, haciendo uso del mecanismo de firma electrónica. No nos olvidemos que debemos tener presente esos tipsitos. Ya como que dejamos de lado todas esas generalidades y vamos a hablar de patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Son los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente a diciembre 31 de 19 en este caso, que tienen la posibilidad de producir renta, independientemente de que la renta se produzca o no se produzca. Las normas establecen que, pues si los bienes no producen renta, por lo menos existe la posibilidad de que se tribute sobre la renta presuntiva, lo que se presume que ese patrimonio debe generar. Las reglas generales del patrimonio. Esto es una regla sucinta de cuáles son las reglas generales para presentar las cifras en el patrimonio.
Los saldos en caja se presentan por su valor nominal, los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro por los saldos que están en los extractos, los bienes en esas moneda extranjera por el valor de la tasa de reconocimiento inicial. Ahí debemos de tener muy en cuenta que esos bienes en moneda extranjera no los reconocemos a la tasa representativa del mercado de diciembre 31 de 2019, sino que esa es la tasa inicial de reconocimiento, lo que quiere decir que debemos de tener un detalle de todos los bienes en moneda extranjera con su fecha de adquisición y la tasa representativa en ese momento para poder definir cuál es el valor patrimonial de los bienes. El valor de los títulos, bonos y seguros, pues existe una circular que todos los años genera la DIAN, donde establece no es el valor de la inversión como tal, sino esos valores ajustados de acuerdo con esa circular. Las acciones por su costo fiscal o de adquisición, los bienes adquiridos por leasing, tiene una regla especial en el artículo 117 del Estatuto Tributario. Los derechos fiduciarios por las condiciones del patrimonio autónomo, y por lo general el patrimonio autónomo genera a final de cada año pues el balance de esos derechos. Y los pasivos por su valor nominal, pero debemos tener en cuenta que para los no obligados a llevar contabilidad, solo se aceptan soportados con documentos de fecha cierta. Existe la prueba supletoria si yo tengo un pasivo que voy a reconocer en mi declaración de renta, no tengo documento de fecha cierta. La prueba supletoria aceptada es que la persona con la que yo tengo el pasivo, a la que le debo el dinero o le debo por las transacciones que haya efectuado, pues esa persona tenga las cuentas por cobrar correspondientes a los pasivos que yo estoy declarando. Esa es como la prueba supletoria que debemos tener en cuenta en especial. Hay normas especiales para el valor patrimonial de los inmuebles. Los obligados a llevar contabilidad, pues está establecido en el capítulo 1 del título 2 del libro 1 del Estatuto Tributario. Básicamente tiene que verlo con los costos y todos los gastos necesarios para ponerlos en funcionamiento. Y los no obligados a llevar contabilidad, pues deben declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral, que se actualiza a final de cada ejercicio. Pues el autoavalúo, por lo menos aquí en Bogotá, se actualiza el 1 de enero de cada año, sin perjuicio del establecido en el artículo 72 y 73, que establece diferentes modalidades, otras modalidades de avalúo. Uno lo contempla, es el autoavalúo, y el otro es el ajuste fiscal, que establece también con una circular de la DIAN unos porcentajes aplicables para efectos de cuando estoy determinando o quiero reajustar el costo de mis inmuebles porque tengo a vista de pronto una posible venta, una transacción con esos inmuebles, pueda acercar un poco los costos a lo que será mi precio de venta y así disminuir un poco las ganancias que puedan generarse de esas ventas de los inmuebles. ¿Cómo se depura la renta? Esta es una presentación general de cómo es la depuración de la renta de acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario. Se toman todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, como ya habíamos conversado, cuál era la base para iniciar con el proceso de la renta, menos las devoluciones, rebajas y descuentos que aplicarán para los comerciantes. Esto también le disminuimos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que están plenamente establecidos en el Estatuto Tributario para llegar a unos ingresos netos que serán afectados con costos. También, obviamente, nuevamente para quienes son comerciantes, llegamos a una renta bruta y aplicamos deducciones. Y llegaremos a una renta líquida que le enfrentaremos a la renta presuntiva. O sea, vamos a definir que es un parámetro establecido en este momento. Si mi renta presuntiva es mayor a la renta líquida, pues yo sigo con el camino de la renta presuntiva y será mi base para continuar con el proceso de depuración. Esas rentas tienen unas rentas exentas que también están establecidas por ley. Llegamos a una renta líquida gravable a la que le aplicaremos la tarifa que nos corresponda dependiendo si somos residentes o no residentes para obtener un impuesto a cargo.
el cual disminuimos solamente con descuentos tributarios y llegamos a un valor de impuesto a pagar. Obviamente, para llegar al valor de impuesto a pagar, en la declaración de renta, pues vamos a tener que tomar en cuenta los anticipos que hemos hecho del año anterior, los que vamos a hacer para el siguiente año, nuestras retenciones, pero en general, el impuesto a pagar hasta ahí es la forma que está establecida en el artículo 26 del Estatuto Tributario y que debemos llevar a cabo para hacer nuestra presentación. Hay unas obligaciones conexas con la declaración de renta y estamos hablando en este momento del impuesto al patrimonio. Este impuesto al patrimonio está, se pueden sus normas verlas en el artículo 294 del Estatuto Tributario, aplica para el año gravable 2020 y 2021 y lo constituye la base gravable, el valor del patrimonio bruto del contribuyente al 1 de enero de 2020 y 2021, menos las deudas vigentes. Tenemos que hacer aquí claridad de que el patrimonio al 1 de enero de 2020 no será igual al patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, de los ajustes de los inmuebles a sus valores, a sus avalúos o autoavalúos. Los valores a excluir, el valor patrimonial neto de las 13.500 UETs de la casa o apartamento de habitación que corresponde en el año 2020 a 480.695.000 pesos. Nótese que estamos hablando, todo es año 2020, o sea, el impuesto al patrimonio como que es una obligación conexa a la renta, pero los valores son todos años 2020. Y podemos disminuir el 50% de los bienes normalizados en 2019 y 2020, repatriados al país en forma permanente. La tarifa va a ser el 1% de esa base que obtengamos por cada año sobre la base depurada. Los plazos para presentar el impuesto al patrimonio. El pago de la primera cuota se surtió del 12 al 26 de mayo, donde se pagó el 50% de este impuesto, calculado sobre el patrimonio líquido menos los pasivos, como ya se dijo, al 1 de enero de 2020, pero sin incluir los activos omitidos o pasivos inexistentes. Una vez ya tenemos lista nuestra declaración, definimos si teníamos activos omitidos o pasivos inexistentes, vamos a incluir los activos omitidos, pues a incluirlos, y los pasivos inexistentes a retirarlos de la declaración. Y cuando presentamos la declaración y pago la segunda cuota, que los plazos están establecidos entre el 28 de septiembre al 9 de octubre, ya vamos a incluir los activos omitidos y a excluir los pasivos inexistentes. Presentaremos ya esa declaración electrónica y si la renta la presentamos con firma de contador, este impuesto al patrimonio igual lo debemos presentar firmada por contador público. Otra obligación adicional es la declaración de activos en el exterior, que la estableció, está normada en la Ley 1739/2014, que adicionó el artículo 574 del Estatuto Tributario, que incluimos en nuestra declaración de activos en el exterior. Es redundante, pero es realmente la presentación de los activos que tenemos en el exterior. ¿Quiénes estamos obligados a presentarlo? Todos los contribuyentes del impuesto a la renta, sujetos al impuesto respecto de los ingresos de fuente nacional y extranjeros y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país, y que posean activos en el exterior de cualquier naturaleza el 1 de enero del año 2020 con un valor superior a 2.000 UETs, que para el año 2020 corresponden a 71 millones de pesos 214.000. Entonces, independientemente de que los montos sean muy pequeños, tenemos que estar pendientes de estos valores porque nos harían obligados a la presentación de activos en el exterior. Los plazos para la presentación, ya lo dijimos, es los mismos plazos de la presentación de la declaración de renta. Y por último, el impuesto de normalización tributaria. Lo acabamos de mencionar. Está establecido en la Ley 2010 de 2019, en los artículos 53 a 60, y el hecho generador es la posición de los activos omitidos o la existencia de pasivos inexistentes al 1 de enero de 2020. ¿Y por qué se da esta situación?
porque cuando estamos presentando nuestras declaraciones de renta y definiendo el patrimonio, por lo general se nos olvida que tenemos algunos pasivos o algunos activos en el exterior. Entonces, de pronto se nos olvidó incluirlos en la declaración de renta y es el momento de normalizarlos para incluirlos dentro de las declaraciones y evitar, pues, a futuro otras situaciones que ya comentaremos. Está vigente solamente por el año 2020 este impuesto de normalización. Es complementario al impuesto de renta y al de patrimonio. Los sujetos pasivos, pues, quienes los contribuyentes del impuesto a la renta y que tengan esos activos omitidos o pasivos inexistentes incluidos en sus declaraciones anteriores. La tarifa es una tarifa única, corresponde al 15% de esos activos y los plazos para la presentación del impuesto de normalización tributaria van del 20, es una fecha única cuyo plazo máximo es el 25 de septiembre de 2020 para todos los. Esta declaración se hace en el formulario 445, es una declaración independiente, es una declaración virtual, no existe litográficamente la posibilidad de presentarla, no permite corrección de la declaración ni presentación en forma extemporánea, y si la declaración no se presenta en forma oportuna y correctamente, pues dará lugar a sanciones penales por la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes. Las ventajas que tiene el impuesto de normalización tributaria y de ese efecto, la normalización tributaria nos va a generar un efecto en el patrimonio. Y los beneficios que contempla la norma es precisamente que no va a dar lugar a renta por comparación patrimonial. ¿Sí? Se va a aceptar que si yo hoy tengo, no sé, 1.000 millones de pesos de patrimonio y resultó en el año 2020 con 3.000, pues no va a haber renta por comparación patrimonial, no genera renta líquida agravable por activos omitidos o pasivos inexistentes y no genera sanciones ni en impuesto de renta, ni en precios de transferencia, información exógena, ni sanción penal por omisión de activos, ni sanciones en declaraciones de activos en el exterior. Entonces, como ven, ese impuesto de normalización tributaria, que acojamos esa posibilidad de normalizar nuestros activos, pues tiene sus beneficios. Lo único que no implica este impuesto de normalización tributaria es la legalización de activos de origen ilícito o que estén relacionados directa o indirectamente con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, como ven, partimos de la declaración de renta y llegamos hasta el impuesto de normalización tributaria como conexos a la declaración de renta, pero que realmente debemos de revisar qué obligaciones debemos cumplir para no generar a futuro requerimientos y posibles sanciones. Hasta aquí esta presentación de lo que es realmente todo como la parte general de la declaración. Y aquí quiero compartir un ejercicio práctico de la renta. ¿Qué vamos a ver aquí? Ya les comentaba inicialmente y les pido también nuevamente disculpas a todas las personas, contadores y expertos tributaristas, porque no vamos a hacer una declaración de renta con todos los detalles que quiere. ¿No está compartido? No. Perdón, pero que me están diciendo otra vez que no está compartido el archivo. Sí lo estamos viendo, Gladys. ¿Sí? ¿Sí, el Excel? Sí, claro. Sí, Listo. claro. Listo. En ese orden de ideas este es el formulario de la declaración de renta, donde podemos ver que existen la cédula general, que es estos renglones todos marcados en un solo tramo como renta de cédula general, pero que se divide en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, toda la primera parte de la declaración es básicamente esa cédula general. Luego vienen las cédulas de dividendos y participaciones, las cédulas de pensiones. Entonces, solamente como para volver no a repetir todo la introducción del formulario, pero sí que nos demos cuenta cómo está distribuido el formulario, las cédulas de pensiones,
dividendos y participaciones, ganancias ocasionales, la liquidación del impuesto, los descuentos, y por último, pues ya en la liquidación privada llegar a un saldo a pagar, un saldo a favor. Vamos a hacer un recorrido rápido por los diferentes renglones de la declaración. Ustedes me dirán en qué momento vamos a terminar, pero aquí vamos a presentarles una persona natural pensionada para poder incluir algo sobre pensiones. Y aquí tenemos la conformación del patrimonio. Entonces, como les decía, los saldos de cuentas en moneda extranjera se determinan a la tasa inicial, se presentan todo lo que son activos del contribuyente, aportes a fondos voluntarios de pensiones, a las cuentas de AFC, fondos de cesantías, CDTs. Aquí recordemos nuevamente lo del ajuste de la circular de la DIAN para cada año gravable, las cuentas por cobrar, bienes inmuebles, y llegamos a un patrimonio bruto. En estas cuentas por cobrar que tenemos acá el detalle, pues vale la pena hacer claridad que de acuerdo con el artículo 35 del Estatuto Tributario, las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios generan intereses, así no estén pactados, generan intereses presuntos, entonces pues vale la pena tenerlos en cuenta, que se incluirán también dentro de los ingresos. Las inversiones en sociedades pues tienen una forma especial de determinar el costo para efectos de la venta cuando se tienen diferentes costos de adquisición, que es determinar un costo promedio, entonces también por eso lo traje a colación en este momento, y las demás inversiones que tenía el contribuyente para llegar a lo que está presentando en el patrimonio. Las ventas de acciones que tienen, como ya se dijo, una determinación de su costo, un informe especial. Los activos fijos. Los activos fijos también son objeto de un anexo especial porque pues hay que hacer movimientos de el reajuste si es que yo quiero reajustar mis activos para irlos acercando un poco a los valores comerciales. La comparación del costo fiscal con el avalúo catastral para definir por cuál de los dos que voy a ir, teniendo en cuenta y no dejando de perder de vista de que pues que me corresponde el avalúo catastral, seleccionar si el avalúo catastral es el mayor, pues debo seleccionar el mayor de todos esos costos. Los otros activos que poseo, como los vehículos y todas estas cosas, básicamente es el costo, no tener en cuenta las resoluciones de las nuevas normas y los avalúos de los vehículos, sino se establece que es el costo de adquisición, independientemente de que mi vehículo ya esté muy, muy viejito y pues su costo ya no sea el mismo. Aquí tenemos una venta de activos fijos que lo vamos a mirar luego más adelante. Pero estos detalles del formulario, de esta cédula, pues van a aparecer dentro de lo que es el detalle de las cuentas por cobrar y lo de los bienes inmuebles. En esta columna que tenemos para la presentación, lo que es el año 2020. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues casi que todas las cifras muy parecidas, pero cuando llegamos a los inmuebles, pues aquí tenemos un cambio importante en lo que son los costos de los bienes inmuebles. ¿Y cómo nos afecta? El patrimonio bruto, del que vamos a restar, como ya habíamos dicho, las deudas para llegar a nuestro patrimonio líquido, esto para presentar nuestra declaración de impuesto al patrimonio. Seguimos aquí con las deudas del año 2019, donde pues básicamente tenemos tarjetas de crédito por ser una persona natural, el leasing habitacional, una deuda con un hermano que habíamos hablado de la prueba supletoria, entonces si el hermano también tiene declarado esta cuenta por pagar, pues estará cubierta la prueba supletoria. Y aquí terminamos con nuestro patrimonio. Entonces, ese es básicamente como el patrimonio bruto, las deudas para llegar a un patrimonio líquido, que pues es el que presentaremos en el formulario en estos renglones que están en las casillas 28, 29 y 30. Y pasamos ya a la depuración de lo que es la cédula general, que entra con las rentas de trabajo. ¿Y qué incluyen las rentas de trabajo? Las rentas de trabajo incluyen salarios, primas de servicios, cesantías, prestaciones sociales,
gastos de representación, honorarios, todo lo que se puede definir como una renta propia de trabajo. Esta renta de trabajo permite una depuración, ingresos no constitutivos de renta que básicamente para los empleados lo constituyen los aportes obligatorios a salud y los obligatorios a pensión, sin olvidar, vale la pena que lo revisemos, que debemos hacer aportes sobre honorarios, independientemente de cómo se han recibido esos honorarios, si los facturamos en forma a diferentes clientes o de la manera en que los recibamos, tenemos que hacer los aportes obligatorios a salud y a pensión sobre esos honorarios. Esas son el no realizar esos aportes es lo que ahora la UGPP está revisando con todos los contribuyentes, porque si tenemos todos estos ingresos reportados en renta, debemos de tener unas partidas correspondientes a lo que son nuestros aportes al sistema de seguridad social. Los costos y gastos procedentes que nos permiten las normas, en este caso, como estamos incluyendo unos honorarios por asesorías en impuestos, pues básicamente vamos a tener unos gastos en la oficina y el impuesto predial de la oficina donde desarrollamos nuestra labor. Y tenemos unas rentas y deducciones imputables a las rentas de trabajo. Y aquí hago también énfasis en que como personas naturales nosotros tenemos unas deducciones a las que tenemos derecho, pero que por las limitaciones que ha establecido las normas, no podemos tomarlo todo como deducción. Un caso particular que se puede aquí notar la diferencia es en la medicina prepagada. Este contribuyente paga en medicina prepagada 1.099.000 pesos mensuales, sin embargo solamente se le aceptan por norma un límite de 16 VTs mensuales que equivalen a un valor anual de 6.579.000 pesos. Entonces, ahí es cuando empezamos, que tenemos muchos gastos y muchas deducciones, pero que realmente no podemos tomarlos para nuestro beneficio en la declaración de renta, sino que tenemos que hacer la depuración para únicamente tomar esas deducciones hasta tanto en rentas exentas como en deducciones, con las limitaciones que ha establecido las normas. Y cuando uno revisa los conceptos, pues casi que todos los conceptos traen las limitantes de hasta qué límite le permite disminuir los ingresos para efectos de la depuración de la renta. Todas las rentas se comportan de la misma forma, básicamente tienen unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y luego la depuración correspondiente para llegar a una base gravable dentro de la renta, en la renta líquida de trabajo, que pues no va a ser en este momento todavía la base del impuesto, pero que sí hay que depurarla. Las rentas de capital incluyen pues rendimientos e intereses financieros en inversiones, los rendimientos presuntivos de los que conversamos en la cuenta por cobrar, arrendamientos, y aquí también disminuimos los ingresos no constitutivos de rentas con nuestros aportes, los costos y deducciones procedentes. Incluimos en esta cédula las rentas pasivas o las rentas de capital exe, que esas rentas de entidades controladas del exterior se ubican dependiendo de cómo vengan y de qué conceptos tengan las rentas, si pueden ser en las rentas pasivas, en las rentas de capital o en las rentas de trabajo. Hacemos igual una depuración de deducciones para llegar nuevamente a una renta líquida de capital. Las rentas no laborales, básicamente, pues son las ventas en equipos. Para los comerciantes, pues aquí van a estar incluidos sus rentas y también sus costos y gastos procedentes, porque pues obviamente los comerciantes no tienen, la connotación del comercio no tiene nada de renta laboral, se incluyen como no laborales. Tienen sus ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos procedentes también de acuerdo con las normas establecidas en el estatuto tributario, las deducciones correspondientes, las rentas exentas nuevamente limitadas, para llegar nuevamente a otra renta líquida no laboral. Estas tres rentas se resumen en una sola que se llama renta cédula general. Y aquí observamos básicamente
quisimos traer esto a colación es cómo tenemos unas rentas y deducciones causadas, pero que por las limitantes de las que hemos venido hablando, aunque mis rentas exentas y deducciones ascendían a 167 millones de pesos, por las limitantes que tengo, solamente me puedo descontar 142.624 que corresponde a esta limitante. Entonces, esos aspectos que hemos tocado, pues hacen que nuestro impuesto de renta se vea afectado, pues sea un mayor valor de impuestos, no aceptarme todos los costos y todas las deducciones que tengo y no poder hacer uso de todas las rentas exentas, sino con unas limitantes. Luego venimos a las rentas de pensiones. No debemos olvidar que las rentas de pensiones, de acuerdo al artículo 106 del Estatuto Tributario, se graban si superan 1.000 UVTs mensuales. Entonces, si yo tengo una pensión superior a 34.270.000, pues tendré pensiones grabadas. De lo contrario, no voy a tener rentas grabadas, sino que tengo mi ingreso no constitutivo de renta, que lo resto, que es mis aportes básicamente a salud, a pensión, pues ya no aportaré, y la renta exenta de la que estamos hablando. Si mi pensión supera esto, pues aquí vamos a tener una renta exenta limitada, y aquí tendríamos una renta líquida gravable de pensiones. Cédula de dividendos y participaciones. Pasamos a la de dividendos y participaciones. Esta cédula también se mantiene igual que el año anterior. Es una cédula independiente. Obviamente trata también de las dividendos y participaciones que se generaron antes del año gravable 2016 y los posteriores a 2016. Le da un tratamiento diferente a cada uno de ellos. La determinación de cuáles son y no son gravados se hace utilizando el artículo 49 del Estatuto Tributario, pero para quienes son inversionistas, pues los certificados deben de informarle qué parte de esas utilidades que se distribuyeron dentro del año son grabadas o no son grabadas, porque pues aquí también le vamos a dar un tratamiento diferente. Vienen luego las ganancias ocasionales. En este momento pues colocamos como ejemplo para poder tener alguna cifra para mostrar unas ventas de acciones con un costo fiscal que ya mencionamos, que es el costo promedio de los diferentes costos a los que yo compré mis acciones, que estoy vendiendo, para obtener una ganancia ocasional grabada o no grabada. No sé si estamos ahí todavía o paramos. Creo que está bastante extenso, pero bueno. Aquí viene el cálculo de la renta presuntiva, que se calcula con base, como mencionamos en su momento, se presume que el patrimonio líquido que posee el contribuyente le genera una renta, independientemente de que no se lo genere. Esa renta presuntiva pues se calcula con base en el patrimonio líquido al 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior, y se le descuentan un valor patrimonial de activos que están establecidos también en el Estatuto Tributario, como el valor de la casa de habitación, que ya habíamos definido que era la casa de habitación, los aportes voluntarios a fondos de pensiones, y bueno, tiene para este caso tomamos esos dos, pero pues también hay la normatividad que establece cuáles son los conceptos que pueden restarse para efectos de determinar la renta presuntiva. El porcentaje de renta presuntiva establecido para este año es 1.5, y una renta presuntiva inicial que nos da esta depuración, pero que esa renta presuntiva tiene que ser afectada con las rentas exentas imputable a cada cédula. Entonces, tenemos una renta líquida, una renta presuntiva de 89 millones de pesos, que la comparamos con las rentas exentas imputables a cada cédula, y como son estas mayores, pues vamos a llegar a una renta presuntiva definitiva de 0 pesos. Igualmente, el formulario contempla un anticipo para el año siguiente. Está establecido en el Estatuto Tributario dos opciones. Una es el impuesto del año por el 75%, pero empieza en el 25% por el primer año en que yo declaro. Sube al 50% en el segundo año, y del tercero en adelante aplico el 75% de anticipo. Y ese anticipo lo afecto con mis retenciones, las retenciones que yo tenga a favor
durante el año gravable. En este momento, como tengo un promedio, el anticipo me da 39 millones y 40 por cualquiera de las dos opciones, tengo 64 de retenciones, pues no hago anticipo para el año gravable 2020. Por último, la liquidación de los impuestos. Aquí pues trajimos también como las tablas sobre cómo es que se determinan el cálculo de los impuestos. Son tablas progresivas que van generadas en VT, pero si ustedes observan las tarifas, pues las tarifas llegan hasta un 39%. O sea, casi que superan de hecho las de las personas jurídicas. Las de los dividendos, pues que tienen una tabla especial, y esta cédula que estamos aquí mirando, pues la liquidación del impuesto y el valor a pagar. Como tenemos retenciones en la fuente importantes, pues nos queda un saldo a favor. Y aquí por último tenemos el impuesto al patrimonio, que lo estamos tomando de los valores que presentamos en la primera pestaña de patrimonio 2019-2020, donde restamos y le hacemos la depuración correspondiente a las primeras 300, a las 13.500 VTs. Y aunque mi patrimonio bruto de la casa de mi habitación, su valor son 506.480, por efectos de la limitante de las primeras 315 VTs, yo solamente puedo descontar de ese patrimonio 469 millones de pesos. El 50% de los bienes normalizados, tomamos una cifra para efectos de presentarla. Entonces, si yo ya he incluido los activos como se mencionó, que los debo incluir en mi declaración de normalización, pues aquí ya me tomo en la depuración, me tomo el 50% de esos bienes normalizados. Por último, pues aquí hay un valor de impuesto de normalización, no está dentro de esta misma impuesto al patrimonio, sino que hicimos simplemente el cálculo. Y con esto básicamente que abordamos todos los renglones del formulario. O sea, llegamos hasta acá, hasta donde ya tenemos un saldo a favor, producto de las retenciones tan altas que teníamos por la venta de un inmueble. Con esto espero haber dado, como les digo, un abrebocas de lo que es la declaración de renta. Si ustedes se fijan, pues son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, pero simplemente como que ya estamos aterrizando en qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y estar listos para el 11 de agosto empezar a cumplir con nuestras obligaciones. Es todo por ahora, pendiente entonces de las inquietudes y muchas gracias a todos. Muy buenas noches, doctora. Es un gusto saludarla y agradecer tan brillante disertación. En ausencia del muy respetable, del muy venerable hermano José Dolores Bastos, voy a asumir la vocería para pasar a la siguiente fase, que sería la fase de coordinar la sesión de preguntas. Has vuelto nuevamente la señal, así que venerable maestro, nuevamente el micrófono es suyo. Estamos en buenas, no digo que en buenas manos, sino estamos ante un buen orador que puede perfectamente llevar la vocería y coordinar las preguntas que se han hecho para que Gladys las pueda responder. Claro que sí, como ha sido habitual en esta sesión de preguntas, tendremos la oportunidad de formular varias de las que se han escrito a través del chat grupal, y para el efecto se coordinará a través de los venerables maestros presentes en esta actividad, en la que son convocantes. De manera especial quisiera dar el uso de la palabra al querido hermano Carlos Arturo Rodríguez, quien tendría el primer turno de preguntas, y luego el venerable maestro Luis Hernando Ballestas. Carlos Arturo. Hay un problema de comunicación hoy al fondo. Carlos, ¿tienes el sonido habilitado? Si no, mientras tanto voy formulando una de las preguntas más interesantes se ha hecho ahí en el auditorio. Pregunta: teniendo en cuenta los tratados de libre comercio, ¿cómo declara un nacional residente en un país que tiene tratado con Colombia si aquí tiene bienes o patrimonio? Para ese efecto debe revisar
el hecho, las circunstancias que revisamos de cómo está conformado su patrimonio y si esos ingresos, si tiene ingresos, si vienes aquí en Colombia, los ingresos tuvieron que haber sido objeto de retención en la fuente, de acuerdo a unos artículos especiales que en este momento es 107 no recuerdo bien cuál es el otro, pero tiene que haber sido objeto de retención en la fuente. En los tratados de libre comercio se observan normas especiales en que algunos de ellos establecen que los patrimonios que se tengan en el exterior pues no son objeto de impuesto aquí en Colombia, igual las rentas generadas allá no son, y algunos establecen que los ingresos generados se graban en el país de origen, en el país fuente. Entonces, esas cosas hay que revisarlas con detenimiento dependiendo de cómo nos afecte y qué convenio esté vigente para la jurisdicción de residencia. Y gracias, doctora Gladys. Luis Honorable Hernando. maestro, yo puedo colaborar con una de las preguntas. Sí, por favor. Correcto. Dice, las indemnizaciones por seguro de vida están grabados y si superan el monto de los 47 millones se deben declarar. En este momento no recuerdo específicamente el tema. Si Fernando, por favor, me puede colaborar. Sí, señor. Hay unas limitaciones en los temas de los seguros de vida, ¿sí? Por indemnizaciones. Hasta los 80 millones de pesos es exento. De 80 millones, un peso en adelante queda grabado, pero es el excedente, es decir, los 1.000 pesos, los 100.000 pesos de ahí en adelante. Eso es una de las limitantes que trae la reforma tributaria de la 2010. No sé si la pude responder, si quedó claro. Fernando, pero en ese orden de ideas, la pregunta incluía que si la debía declarar, entonces debe Sí, declararse sí, y claro que sí. establecer la limitante para poder Exacto. definir qué renta es exenta. Sí, señor, se declara en su Sí, totalidad. no recordaba cuál era la limitante que tú estás mencionando, pero sí. Exacto, Listo, gracias. se declara su totalidad y se le debe restar su limitante, que entraría como si fuera como un descuento tributario, no una renta exenta, sino como un descuento tributario. Quisiera, con la venia de nuestro venerable maestro Carlos Augusto, darle la palabra a nuestro querido hermano Enrique Cardoso, quien tiene algunas observaciones que decir. Enrique es presidente de la Sociedad Colombiana de la Sociedad de Contadores del Tolima, secretario general de la Federación de Contadores, etcétera. Es una persona muy versada y me gustaría que nos diera su opinión, una observación sobre el tema que estamos tratando, querido Enrique. Buenas noches. La conferencia excelente. Yo quería coadyuvar a los queridos hermanos para que tuvieran muy en cuenta el hincapié que nos hizo en esta noche nuestra conferencista sobre el costo histórico de los bienes. Resulta que el tratamiento que tienen las personas jurídicas de los bienes raíces al tratamiento que tiene el costo de las personas naturales difiere bastante. Es muy importante ir llevando en los archivos la fecha de adquisición de los bienes para que en caso de alguna transacción se pueda amortiguar la ganancia ocasional si lo hubiere. Las personas jurídicas tienen que declarar el costo de adquisición. Ojo, el costo de adquisición. Las personas naturales tienen que acoger el avalúo catastral del Instituto Geográfico Agustino Codazzi. En caso de que vaya a haber una planeación tributaria de algún bien, deben hacer la planeación de proyectar el bien, hablar con su contador y hacer el procedimiento para que se tenga el reavalúo frente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Eso es definitivo para esa cuestión. La otra cuestión es los pasivos sin un soporte externo. Los impuestos nacionales
ha estado molestando bastante de que por la simple declaración de el uno como deudor y el otro como acreedor, que se valgan esos pasivos impuestos nacionales. Ojo con eso, hay que hacer el documento equivalente, hacer algún documento de fecha cierta para que pueda probarse una persistencia de ese pasivo y el origen de esos dineros. Eso es bien delicado, por favor tengan mucho cuidado. En cambio, si los pasivos están con entidades financieras, no hay ningún problema. Eso por ese lado. Ahorita viene la cuestión del impacto de las... Tenemos el impacto de Vengo, pues para las personas naturales no hay ese nuevo gravamen que se le avecina a las personas jurídicas, tema un poco bastante complicado y una nueva modalidad. Y la otra, pues ya, como ha pasado, ya vamos en el 7º mes y tenemos la proyección de los impuestos para el año entrante. Hay que tener en cuenta que ya han pasado 6 meses, hay que mirar a ver qué va a pasar en estos 6 meses y qué se piensa comprar o adquirir para el año entrante, para que en estas declaraciones se haga con anticipación y no verse abocados a un corre-corre después de que se haya corrido una escritura, unos instrumentos públicos y listo. Uno dice 6 meses y eso es ya, hay que hacer la planeación y se evita usted cualquier dolor de cabeza haciendo las cuestiones con tiempo, de reavalúos catastrales, de constitución de nuevas empresas, de incisiones y listo. Yo creo que es suficiente. La otra cosa, yo quiero agregar unas palabras. Yo fui amigo de Juan José Amezquita, lo conocí a él, pues la diferencia de edad es bastante grande. Él fue de los primeros contadores de la Escuela Nacional de Comercio, que posteriormente se volvió la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional. Él fue de los primeros contadores, creo que fundadores del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, el INCP, y miembro de los primeros miembros de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Nosotros tenemos nuestra agrupación que nos reúne del Canadá a la Patagonia, del cual él fue un miembro importantísimo para nuestra profesión. Y además él fundó un colegio, Guillermo Wilman, creo que se llamaba, por los lados de la 7ª con 80 arriba en los cerros. Allá estuvimos en alguna oportunidad. Muchas gracias, querido hermano, muy amable. Muchas gracias a ti, queridísimo hermano Enrique. Bueno, querido hermano Carlos Augusto. Queridos hermanos, buenas noches a todos los venerables maestros de las logias organizadoras de esta conferencia supremamente interesante y de actualidad. Les agradezco enormemente y les envío un triple abrazo fraternal, al igual que a todos los queridos hermanos que se vincularon a la misma conferencia, a las personas que no son masones, también un saludo muy cordial, y a nuestra querida hermana, a nuestra querida cuñada Gladys Amezquita, también un saludo muy especial por esta información tan lúcida y que nos despeja muchas inquietudes. Recojo una inquietud precisamente respecto a qué es la renta presuntiva y por qué se aplica. La renta presuntiva básicamente está establecida, como lo mencionábamos inicialmente, porque se presume que si yo tengo un patrimonio, ese patrimonio debo ponerlo a producir para generar una renta. Independientemente de que lo produzca o no, se supone que lo produce y por eso yo liquido una renta presuntiva. Obviamente tiene eso la disminución de una depuración que en muchas ocasiones da que mi renta presuntiva es 0, pero como la parte importante y la esencia de eso es que mis bienes yo los tengo que poner a producir para que me generen renta.
Perfecto, muchas gracias. Espero que la persona, el querido, o sí, la persona que ofreció o que planteó la inquietud haya quedado satisfecha. Muchas gracias. Mientras se formula la siguiente pregunta, un saludo muy especial a mi muy querido hermano Guillermo Barato, que es también Veritas Vinci, y se le saluda con el abrazo grande y fraterno. Gladys, creo que lo tienes al ladito. Yo lo tengo aquí al lado, sí, señor. Está hoy aquí escondidito, no se deja ver, pero sí, el que está escuchando, Carlos Augusto. Muchas gracias. Él es el poder detrás del trono, ¿no? Sí, claro. El querido hermano, el venerable maestro de la logia Aquileo Parra, el querido hermano segundo. Ha tenido problemas con el audio, no sabemos si ya los puedo superar, segundo. Ahí lo veo al querido hermano, al venerable Queridos maestro. hermanos todos, querida cuñada Gladys Amezquita, un saludo muy especial por la presentación de este tan importante trabajo, muy oportuno. Y en el preciso momento, pues es de vital importancia saber si estamos en la obligación de cumplir con el deber de pagarle al Estado o no. Una aclaración en el sentido que nuestro querido hermano Guillermo Barato Abello es Aquileo. Una pregunta que me surge dentro de tanta exposición tan importante, compleja, pero muy explicativa, es lo siguiente. Frecuentemente ocurren condenas judiciales para el pago de obligaciones escalonadas. Caso concreto, salarios. Sale la suma final, pagar de X años de trabajo, X meses. La pregunta es, ¿se debe declarar por la suma total, parcial, o no se debe declarar, o de acuerdo al monto, se debe realizar esta declaración? Para la cuñada Gladys, gracias. Perdóname, segundo, por favor, ¿estás hablando de quién va a declarar, el que recibe el ingreso El o el que paga? beneficiario de la condena. Sí, mejor dicho, debe declararse el valor total y empezar a hacer las depuraciones correspondientes y buscar los beneficios a que se tenga derecho respecto a esa condena. Gracias, muy amable. Quisiera pedirle a Fernando Coca, mi querido hermano Fernando Coca, si entre sus curiosidades tiene alguna pregunta de esas especiales que tú nos puedas compartir con el auditorio para que aprovechemos la sapiencia de nuestra expositora. Claro que sí, venerable maestro, gracias por la oportunidad. Aquí me han enviado dos preguntas como muy interesantes. La primera es, dice, si soy piloto comercial, ¿puedo aplicar lo que aparece en el artículo 206 del Estatuto Tributario como si fuera piloto de la Fuerza Aérea? Y otra que era muy, muy similar, soy oficial de la policía, ¿qué se entiende por exceso de salario? No, yo no conozco ni he manejado, por eso no puedo dar respuesta en este momento. Si quieren, con mucho gusto lo reviso, porque no he manejado ese tipo de contribuyentes que correspondan a las fuerzas militares. Pero... Si tú me ayudas, Fernando, con ese tema. Claro que sí, listo. El artículo 206 de las rentas exentas es muy específico, que dice que quiénes son los que tienen como tal la posibilidad para, digamos, un tratamiento fiscal diferente. Ahí están los rectores de universidades públicas, están los miembros de la fuerza pública, llámese ejército, llámese policía, está también los magistrados. Entonces, para responder a la pregunta puntual, si es un piloto comercial, no puede aplicar los beneficios de como si fuera piloto de la Fuerza Aérea porque no está dentro de las condicionales. ¿Qué se entiende para el señor oficial de la policía o si fuera un señor oficial del ejército como exceso de trabajo? Lo que se paga adicionalmente, por ejemplo, beneficio de alimentación, si llegase a recibir, beneficio de alimentación, beneficio de alojamiento, beneficio de traslado. Eso el Estado asume que se llama exceso de salario.
¿sí? Que eso se debe revisar en el artículo 206 del respectivo Estatuto Tributario. Caramba, este tema de los impuestos es un tema altamente especializado. Yo creo que a muy poca gente le gustará pagar impuestos, pero los masones tenemos la particularidad que nos debemos cumplir con todas las obligaciones, especialmente aquellas obligaciones que las autoridades imponen, porque es una máxima de nuestra actuación el apego estricto a la ley y el respeto a las autoridades civiles nacionales. Así que fantástico, mi querida cuñada Gladys, por esas luces tan pertinentes. Eh, Está el venerable hermano Carlos Rodríguez que quiere profundizar en una de las preguntas. Adelante, querido hermano, por favor. Bienvenida a las preguntas. Gracias, querido hermano. Sí, efectivamente, un querido hermano de mi taller plantea la siguiente inquietud para Gladys. ¿Los activos en personas naturales se declaran al valor de adquisición, no al avalúo catastral, por ejemplo, en bien inmueble? Mm, no, la norma establece que es el mayor valor entre entre el costo de adquisición y el avalúo catastral. Entonces, necesariamente hay que tomar el mayor de los dos. Perfecto, muy bien. Muchas Cuando gracias. uno hace, perdóname, cuando uno hace una planeación tributaria, de pronto puede también, si está pensando en vender un inmueble, acercar ese valor de venta con un autoavalúo, pero pues tiene sus condiciones para que pueda ser un avalúo comercial, ¿no? Para que pueda ser tomado como costo. Y recordar que cuando estábamos haciendo una planeación tributaria, como alguien ya lo mencionó, el valor que se toma como costo, pues es el último autoavalúo declarado y esas declaraciones no permiten modificación. O sea, yo no puedo decir, voy a vender en el 2020 en diciembre un inmueble, entonces de que corrijo mi declaración de predial porque no es aceptado entonces como costo. Muy bien, queda claro. Muchas gracias, querida cuñada. Venerable maestro segundo, Gabriel, ¿tendrá alguna pregunta a la mano para formularla? O el querido hermano Luis Hernando Ballesta, por favor. Sí, hay una pregunta que me parece interesante que la formula el querido hermano Carlos Eduardo Rueda. Dice, ¿el costo fiscal de los vehículos es el costo de adquisición? Sí, sí, es el costo de adquisición. Muchos pensamos equivocadamente que el costo fiscal puede ser el avalúo que establece el Ministerio de Transporte para efectos del impuesto, pero no, es el costo de adquisición. Caramba, caramba. El tema tributario realmente rompe la lógica, pero va con la aplicación estricta de la norma. ¿Qué sucede con los impuestos que por cuenta del COVID llevaron a aquellos que, como muchos de los venerables maestros, tienen un ingreso superior a los 10 millones de pesos y le retuvieron el 15%? ¿Eso aplica como impuesto pago anticipado de impuesto de renta o no es deducible? ¿O por ser una contribución específica, el principio de solidaridad no tiene ninguna aplicación con el impuesto de renta? Mira, yo no he visto en este momento cuál va a ser la aplicación para el año 2020 de esta disminución de ingresos y esos aportes voluntarios, entre comillas, que tuviesen que hacer, pero creería que va a tener una normatividad especial para la declaración de renta del año grabable 2020. Caramba. General. Preguntamos si está el querido hermano segundo Gabriel, que de pronto tengo una segunda pregunta para formularle a la querida cuñada. Hay una pregunta aquí del auditorio que se llama A. Navarro. Pregunta, ¿es procedente solicitar el reintegro de los saldos a favor del contribuyente en las declaraciones de los años anteriores? Mi apreciación personal, sí. Muchos contribuyentes tenemos temor de presentar las solicitudes de devolución de los saldos a favor que poseemos en nuestras declaraciones, tanto personas naturales como jurídicas. Pero considero que sí, que es más, la DIAN ha tenido toda la intención de hacer un seguimiento a los contribuyentes que no solicitan sus saldos porque supuestamente creen ellos que están temerosos de que les vayan a revisar, pero lo que a nosotros nos concierne en nuestra oficina
Es un proceso de pronto un poco largo, sí, pero no tiene mayor complicación y pues en últimas viene a mejorar el flujo de caja de todos los contribuyentes que tengan saldo a favor. A mí sí me gustaría, discúlpeme, Fernando, hacer adelante. una pequeña intervención con la venia de nuestro venerable maestro. Eh, la DIAN ya se pronunció a través del decreto 963, en donde se está estimando las devoluciones automáticas de saldos a favor. Entonces, lo que espera la DIAN a través de ese decreto es que una vez nosotros los contribuyentes hubiésemos presentado la declaración de renta, después del 22 de octubre, se empiecen a hacer las devoluciones automáticas a través del decreto 963, por dos motivos. Primero, el director de la DIAN dijo que había muchas inconsistencias en las solicitudes de saldo a favor por parte de los contribuyentes, y dos, por motivo de la pandemia, los funcionarios no dieron abasto con todas las solicitudes. Entonces, a través de la expedición del decreto 963 de junio, perdón, sí, de junio, se van a hacer las devoluciones automáticas, que en nuestra cuenta de ahorro o a nuestra cuenta corriente se va a disponer el saldo a favor, o en su defecto, el contribuyente escoja si lo quiere pedir, digamos, lo pide solicitar en efectivo, bueno, hablamos en plata, o simplemente lo va a seguir arrastrando, como dice, vulgarmente nosotros decimos arrastrar o imputar, En la como dice aquí la siguiente doctora, declaración. la siguiente declaración, como dice la doctora Gladys, sí, señor. Mira, yo respecto a eso, perdóname, Carlos Augusto y Fernando, respecto a eso, sí, uno esperaría que la situación fluya y que vaya a ser así, pero recordemos un poco cómo fueron los procedimientos abreviados de las solicitudes de devolución, y fue definitivamente, mejor dicho, no fue, porque de todos los contribuyentes que solicitaron sus saldos a favor, pues casi que solamente el 25% fueron atendidos, a muchos no se les devolvió. Entonces, esperemos que con las personas naturales, que este año vamos a hacer más o menos 300.000 personas naturales más que vamos a declarar, pues que se cumpla con esos parámetros que ellos mismos han establecido, pero que por lo general vemos que no cumplen. Pero sí, lo pueden hacer y lo van a hacer así, pues sería fantástico que cada uno recibiéramos en nuestra cuenta corriente o de ahorros los saldos a favor que tenemos en renta. Querida cuñada Gladys, ¿sería posible que Guillermo Barato, experto en estas materias, se sumara a este diálogo constructivo, se dejara ver solamente para hacerle llegar el abrazo fraterno y afectuoso de siempre y decirle que nos ilumine con un aporte, con algún apunte, con alguna experiencia, para que nos vayamos más nutridos hoy en esta conferencia de Derecho Tributario? Guillermo, un abrazo grande, enorme. Hola, querido y venerable maestro, buenas noches. ¿Cómo Discúlpeme, estáis? la verdad es que la expositora es mi maravillosa esposa y me siento muy complacido que ella libremente haya querido compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, y la verdad que me siento muy feliz que lo haya hecho. Muchas gracias a todos. Yo creo que se ha hecho una exposición maravillosa, no solamente la parte general, sino la parte particular y concreta de la declaración de renta. Es un tema exageradamente largo. Una conferencia de impuestos no puede durar menos de 5 horas. Entonces ha tenido que hacer un resumen, carambas, ha sido una cosa muy exacta y muy pormenorizada de esta exposición, y es un gran esfuerzo que ha hecho y que me consta. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Está hablando ahora nuestro querido hermano sobre las devoluciones de impuestos, que afortunadamente, pues, en principio funcionó muy bien cuando empezó este problema de la pandemia. Los procesos se abreviaron. Tenían un proceso que inicialmente, el proceso ordinario, que tenía 50 días, y después se rebajó a 15 días para tramitar los procesos de devolución de impuestos, pero desafortunadamente la DIAN, cuando vio que estaba llegando una gran avalancha de solicitudes, empezó a rechazar solicitudes sin argumento alguno.
y eso lamentablemente pues le ha dolido mucho a los contribuyentes. Esperemos que ahora con estas nuevas medidas de la devolución automática pues sean más favorables los contribuyentes. Pero no quiero extenderme en nada de estos temas tributarios porque hoy la expositora es mi esposa y ante ella tengo que hacer la venia. Venerable hermano, querido hermano José Bastos, muy agradecido. Un saludo muy especial a nuestro gran maestro, a todos los grandes maestros y grandes maestros que nos acompañan esta noche y a mi querido hermano venerable maestro Carlos Augusto. Y en fin, a todos, no puedo seguir nombrando porque se me escapan muchos. Reciban mi abrazo fraternal, mi gratitud inmensa y la felicidad de ver esa colaboración de mi mujercita con nuestra institución. Triple abrazo fraternal. Mil gracias, y gracias a ti, a tu ella y encantadora esposa, mi cuñada Gladys. Gracias por esa brillante disertación. Y quisiera pedir a muy querido hermano José Dolores Bastos, si les parece, a mis venerables maestros, que damos paso para aproximarnos a lo que sería un buen cierre de esta grata exposición, esta brillante disertación que nos ha dejado muy claro lo que es el cumplimiento del deber que tenemos como ciudadanos, como personas, en el pago de los impuestos, ya que se nos aproximan las obligaciones tributarias. Venerable maestro José Dolores. Muchas gracias, querido hermano Carlos Augusto. De verdad me uno a los mensajes de gratitud que se le han hecho a Gladys y a Guillermo, que le ha permitido. Para eso tenemos al venerable maestro aquí de la logia, Aquileo Parra, pues para ponerlo al orden a nuestro querido hermano Guillermo. Aquí nos ha acompañado, es un hermano anfitrión, la logia Aquileo Parra, logia muy querida por nosotros, ha sido una logia que nos ha acompañado junto con la logia Fraternidad, cuyo venerable maestro está aquí presente. A todos, muchas gracias, Gladys. Un abrazo grandísimo. Quisiera comentarles lo siguiente. El próximo martes tenemos una conferencia que nos dictará el doctor Frank Pearl. No me ha confirmado todavía si vamos a tener un conversatorio, ya está el fijo, con iba a decir el querido hermano, con el rector, llamémoslo mejor, de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Ya oportunamente haré llegar la invitación a todos. ¿Cuáles son las perspectivas de Colombia desde diferentes escenarios? Y el miércoles 5, a raíz de una reunión anoche en Gran Logia, hemos considerado importante que nuestro querido hermano William Amaya nos dicte una conferencia sobre la estrategia de la vigilancia epidemiológica para el COVID-2019 en Colombia. En este momento estamos en un pico alto, la gente no sabe dónde puede recurrir a tomarse las pruebas, qué está pasando con las pruebas, quiénes se pueden tomar las pruebas, a quiénes no se le toman las pruebas, etcétera. Nos han sugerido algunos venerables maestros que es un tema también como este de la declaración de renta de muchísimo interés y por eso entonces vamos a hacer esas dos conferencias. La de Frank Perry, posiblemente Alejandro Gaviria, son dos expositores maravillosos, y al día siguiente tendríamos la de William Amaya, un médico destacado, miembro de nuestra logia. Seguramente va a ser un conversatorio con otros médicos para enseñarnos sobre un tema de actualidad. En este momento tenemos muchos problemas con el COVID-19. Es importante que todos sepan que esta conferencia fue grabada, que va a estar a disposición, ya lo avisó Nicolás, entonces para que todos la puedan ver. Queremos ver si nuestro querido hermano Rubén Ceballos está presente para que por favor nos hagas el honor de cerrar esta magnífica exposición de esta noche. Nuestro pasado gran maestro Rubén Ceballos, quien está presente. Está presente, venerable maestro, y con todos los permisos adecuados para que pueda tomar la palabra. Querido hermano Rubén Ceballos.
En ausencia del querido hermano Rubén Ceballos, le pediremos ahí, ya que salió la cara, al querido hermano Carlos Eduardo Rueda, que nos haga el favor de clausurar, ya que nuestro venerable maestro no está tampoco nuestro diputado gran maestro, quien tuvo que salir a una reunión con el ejército. Entonces, querido hermano Carlos Rueda, gran hospitalario de la Gran Logia de Colombia, háganos el honor de cerrar, de clausurar formalmente esta interesante conferencia. Muchas gracias, venerable maestro José Bastos. Sea lo primero felicitar estas iniciativas de los venerables maestros de diferentes logias. Ustedes han venido liderando con el querido hermano venerable maestro Carlos Augusto Oviedo este tipo de charlas muy ilustrativas, muy enriquecedores, muy oportunas, como esta del día de hoy, que fue maravillosa con la querida cuñada, experta en esos temas, y aun cuando el querido hermano Guillermo por allá se esconde y le echa todas las flores a ella, también ahí sabemos que es un hombre experto en esas lides. Para ellos dos, nuestro agradecimiento desde la Gran Logia, en nombre del Gran Maestro Alexander Alarcón Camacho, todas las dignidades oficialías y todo el Oriente, muy agradecidos con ellos dos, con la cuñada, especialmente por esta ilustrativa conferencia que nos abre los ojos. Yo, por ejemplo, hice la pregunta que me extrañó muchísimo que en la exposición dijeran que un carro que uno compra de 100 millones de pesos y a los 5 años vale 50 millones, haya que comprarlo por los 100 millones de pesos. Se me hace un absurdo y una injusticia muy grande. Pero bueno, esa es la norma y hay que... temas de esos nos aclaran muchos puntos que de pronto nosotros tenemos en la nebulosa, que nuestros contadores son los que lo hacen y nosotros como que a veces nos apartamos del tema sin saber qué está pasando con nuestras declaraciones y cómo son los impuestos. Muchas gracias nuevamente a ellos y doy por cerrada esta reunión maravillosa. Espero la oportunidad que también nos ofrecieron de poder participar en las de la semana entrante, que veo que también son muy oportunas, especialmente la del miércoles con respecto a las necesidades que nos están presentando con el COVID, que está como ya superando las capacidades de nuestras instituciones de salud y estatales y está generando problemas. Creo que va a ser muy oportuna esa próxima reunión. Nuevamente, muchas gracias y un abrazo fraterno para todos mis hermanos presentes, sin distinguir en ninguno en especial. A la querida cuñada también, un abrazo fraterno. Muchas gracias, muy amables a todos por haberme escuchado. Me encantó estar con ustedes y espero que tengamos otra oportunidad. Muy amables. Un abrazo para todos. Gracias al querido hermano Segundo Gabriel, al querido hermano Luis Hernando, al querido hermano Carlos Rodríguez, venerables maestros copartícipes. Lástima que no estuvieron los queridos hermanos Mauricio Lora y Daniel Saldarriaga, quienes se excusaron, pero han estado muy bien representados por los hermanos de ese taller. Un abrazo muy grande para todos.